Les invito, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias, Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer así de pie, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Dios Todopoderoso, llegamos ante tu presencia en oración, en este culto que damos a ti. Tuya es la gloria, la honra. Queremos reconocer a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, cabeza de la iglesia. Queremos pedirte que nos bendigas con la meditación y exposición de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, con tu Santo Espíritu para exponer con claridad tu palabra, y bendice a los oyentes con corazones receptivos, que podamos ser guiados a un mejor entendimiento de tu voluntad para nuestras vidas, a una mejor comprensión de la revelación que nos has dado en tu santa palabra. Pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Estamos estudiando esta carta a los Colosenses y estamos en este fragmento o sección de los versículos 15 hasta el 23, que nos hablan acerca de la preeminencia de Cristo. Ustedes saben que me gustan las palabras y hay algunas curiosidades en las palabras, y una de estas es que pensé en la palabra preeminente y prominente y me intrigó saber cuál es la diferencia. La palabra prominente significa algo que sobresale, algo que es visible o que es notable. Eso puede valer el ejemplo, ¿verdad?, de una persona alta como Saúl, que dice la Escritura, que sobresalía de hombros hacia arriba con el resto de las personas en el pueblo. Bueno, la palabra puede usarse en un sentido físico o en un sentido figurado. Podemos hablar de cosas prominentes o de personas prominentes. Puede referirse la prominencia, por ejemplo, a una figura política, porque es alguien que sobresale, que destaca, o a características físicas. Algunos contamos, por ejemplo, con una nariz prominente. Es algo que es muy visible, muy notorio. Sin embargo, la palabra preeminente tiene que ver con una superioridad o primacía sobre otros. Esto implica jerarquía, autoridad, excelencia por encima de los demás. Entonces, notamos allí la diferencia. Podemos hablar de, por ejemplo, un científico que es preeminente en su campo. Ahí estamos hablando de aquel que se caracteriza por una superioridad o excelencia
en comparación de otros. Por supuesto, como el texto que acabamos de leer y acabo de mencionar, ahí habla de la preeminencia de Cristo sobre todo. Es decir, Él es aquel que tiene más autoridad, el que está en más alto rango, es el superior. ¿Podría alguien decir que Cristo es preeminente y también prominente? Bueno, pero en este momento no lo vemos a Cristo. Posiblemente entonces esto aplique con su totalidad cuando Cristo vuelva y le veamos y no solamente pensemos en su preeminencia como su superioridad, su autoridad, sino también su prominencia. Lo que la Escritura nos revela en estos pasajes, y ya hemos meditado en la primera sección del versículo 15 al versículo 17, es la preeminencia de Cristo en la creación. Hablamos de eso unos domingos atrás. Él es la revelación del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, dice el versículo 15, el primogénito de toda creación. Como explicamos allí, Cristo no es creado, Cristo es eterno. Pero el Hijo de Dios tomó cuerpo humano. Entonces hubo un momento en la historia de la humanidad de la encarnación de Cristo, pero Él es el creador. El 16 hablamos de que todas las cosas fueron creadas en Él y fueron creadas para Él. Él es el que merece toda la gloria y la honra. Hablamos también de que todas las cosas en Él subsisten. Él es el que controla absolutamente todos los factores que hacen posible que este mundo exista. Hablamos de las galaxias. La gente se sorprende, ¿verdad?, cuando ve esos documentales del espacio, o ahora que esta nave, ¿verdad?, Artemis fue al espacio, le dio la vuelta a la luna y quedamos todos asombrados de lo pequeñito que es el mundo desde esa perspectiva. Allí en ese píxel en el universo, allí estamos nosotros. Todo eso está en el control absoluto de Dios que hace que todas las cosas subsistan. Y si tomamos el zoom hasta lo más fuerte y venimos traspasando las galaxias y nos acercamos a la Tierra y nos metemos en el mundo, y no solo en el mundo a nuestro campo visible, sino que quizás dentro de la piel de una persona, y vamos con un microscopio, podemos ver allí un montón de microorganismos y células y cosas que no somos conscientes habitualmente. Entonces vemos la majestad de Dios en controlar todo a lo grande y controlar aún lo más pequeño. Y si no fuera por el poder absoluto de Dios, nuestra vida cesaría inmediatamente. Es decir, esta bolsa de células que están en nuestro cuerpo, ordenadas perfectamente por el poder soberano, maravilloso de Dios que sostiene nuestra vida hasta el momento en que Él diga, basta. Entonces debemos ver la preeminencia de Cristo en la creación. El Hijo de Dios, creador de todo, se encarnó, vino a este mundo, y ahí entonces pensamos en la preeminencia de Cristo en la redención. No solo en la creación, sino también en la redención. Entonces, este es un tema largo, de los versículos 18 hasta el 23, se habla de la preeminencia de Cristo en la redención. Pero comienza con esta frase que es en la que yo quiero que meditemos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Evidentemente, la encarnación tiene que ver con ese plan redentor. Pero aquí el apóstol Pablo en esta carta, y como mencioné antes, algunos dicen que lo que él está haciendo en estos versículos es citar un antiguo himno que contenía estas verdades
que entendemos que en la soberanía de Dios fueron dejadas palabra inspirada por el Espíritu de Dios para nuestra edificación y conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, esta primera frase es de Jesucristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, yo quisiera que pensemos en este concepto y lo voy a dividir en tres aspectos. Primero, que consideremos la importancia de la unidad, porque estamos hablando de cabeza y de cuerpo. Luego que pensemos también en la cabeza como aquello que nos representa. Este es un concepto que brota de las Escrituras, aunque no tenga la palabra cabeza, pero entendemos esta representación o cabeza federal, como decimos. Pero también que veamos, en tercer lugar, esta idea de cabeza y cuerpo como autoridad que gobierna o controla por amor. Entonces vamos a pensar en estas tres cosas. La primera es la unidad entre la cabeza y el cuerpo. Vean qué curioso. ¿Qué pasa si nos cortan la cabeza? No vivimos ni siquiera pocos segundos. Nuestro cuerpo depende completamente de nuestra cabeza, o podríamos decir en un sentido, la cabeza también depende del cuerpo. Ahora, aquí hay gente de campo, ¿verdad? Y algunos han matado gallina o pollos, y saben que muchas veces le cortan las cabezas a los pollos y los pollos siguen vivos. ¿Han visto pollos corriendo sin cabeza? Eso es real. De hecho, hay una curiosa historia de una granjera en Estados Unidos que le cortó la cabeza al pollo y el pollo vivió 18 meses. Hasta lucraba con el pollo porque cobraba para que lo vinieran a ver. Pero era real. Le sacaron fotos. Hay algo particular en el caso de los pollos. En el lugar donde le cortaron la cabeza, aunque no tenía cabeza, es decir, no tenía ni ojos, ni boca, ni nada, pero era justo en el tronco encefálico, y el pollo pudo vivir bastante tiempo sin cabeza. Sabemos que los invertebrados simples, los gusanos, ¿verdad? Y otros organismos donde le cortan la cabeza y pueden vivir, pero esto no es algo común para el reino animal como nosotros lo entendemos. Las cucarachas pueden sobrevivir semanas sin la cabeza y paradójicamente se mueren porque no tienen cómo comer. Las serpientes, algunos saben que le han pegado a una serpiente en la cabeza, pero sigue los reflejos, ¿verdad? Hace que su cuerpo se siga moviendo. Sabemos que Satanás fue herido con una herida mortal en la cabeza, pero sus efectos todavía siguen dañando, ¿verdad? Bueno, esto nos hace pensar, Dios que es tan sabio, que controla todas las cosas, quiso dejarnos un cuadro, una imagen, una figura tan clara de la unidad de Cristo con la iglesia, y sin duda Él no estaba queriendo que pensáramos en cucarachas o pollos. Es la idea del cuerpo humano, que no puede estar ni un segundo separado de la cabeza. Por eso lo primero que tiene que venir a su mente, a mi mente, cuando pensamos en este concepto teológico escritural, que Cristo es la cabeza de la iglesia, es la unidad que tiene la iglesia de Dios con Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando hablamos de la iglesia, debemos entender que nos referimos a la iglesia universal,
Es decir, la iglesia compuesta por todos los salvos, de todos los tiempos, por todos aquellos, ¿verdad?, que han puesto o que van a poner su fe en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, aquellos por los cuales Cristo murió y derramó su sangre, aquellos que son sus ovejas, aquellos por los cuales Jesús dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas. Y las ovejas vienen a Cristo porque escuchan su voz, porque le reconocen que Él es el buen pastor y saben que Él les puede dar vida eterna. Y saben que la promesa de Dios es que no perecerán jamás porque Él las tiene en sus manos. Entonces, estamos hablando de Cristo como cabeza de la iglesia en este cuerpo místico o cuerpo universal de Cristo. Debemos aquí hacer notar un error teológico de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se refiere al Papa como cabeza de la iglesia. Y eso es una blasfemia, porque Cristo y solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. De hecho, no deberíamos pensar en ningún pastor o en ningún líder de ninguna denominación como cabeza, porque es lo que las Escrituras refieren a Cristo. Entonces debemos entender que esto es algo que describe la preeminencia de Cristo, es el lugar de Él, y a medida que comprendemos más y más cuán preeminente es, cuán grande es Él, cuán exclusivo es su rol redentor, salvador, como Señor en nuestra vida, más nos vemos humillados en nuestra necesidad de depender de Él. Por eso, una vez más, el cuerpo siempre está unido a la cabeza. No podemos estar separados de la cabeza. Y obviamente hay muchas aplicaciones para la iglesia local también, pero entendamos esta idea de unidad principalmente en el sentido de Cristo con la iglesia universal. Ahora pensemos, ¿cómo comienza esta unidad con Cristo? Porque aquellos que están muertos en sus delitos y pecados están separados de Cristo, están alejados de Dios. Están andando en su camino de maldad, no pueden tener comunión con Dios porque hay una separación a causa del pecado. Pero Dios, en su misericordia, llama a aquellos que en su buena voluntad tiene para redimir, para salvar. Aquí estamos hablando de predestinación. Y ciertamente es que la Biblia habla de que fuimos elegidos en Cristo. El libro de Efesios habla de las bendiciones que tenemos y sabemos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Entonces vean que esa unión ya estaba en la mente de Dios, en su decisión soberana, aún desde antes de fundar el mundo. Si usted es parte de la iglesia del Señor, aunque en su experiencia hubo un momento en el tiempo en el cual usted tomó conciencia de estar unido a Cristo, en la mente de Dios, la unión que tiene con usted viene desde la eternidad. Dios eligió un pueblo para sí, para redimir. Cuán misericordioso y maravillosa es la gracia del Señor. Pero nuestra experiencia personal, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, algunos aquí en su edad adulta, otros en su juventud, quizás algunos en la niñez. Pero hay elementos que son comunes a todos. Si verdaderamente el Señor nos salvó, fuimos conscientes de nuestro pecado. La ley de Dios golpeó nuestras conciencias, nos acorraló, nos hizo sentir condenados o con gran peligro de ir a la condenación. Y Dios en su misericordia guió nuestros ojos hacia la luz de Cristo y resplandeció el Evangelio.
Y una gran paz inundó nuestra alma al saber que todos nuestros pecados podían ser perdonados por el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Como bien sabemos, Jesús fue a la cruz y cargó el pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Y nosotros creemos que Cristo, al morir en la cruz, estaba cargando nuestro pecado. No solo lo entendemos en un sentido general, sino personal. Si usted es de Cristo, usted sabe que Él cargó sus pecados de manera personal, individual. Ahí es cuando hablamos de una relación personal con Cristo. ¿Saben de qué estamos hablando aquí? De unidad. Usted se unió a Cristo por la fe y a Dios por la fe en Cristo. Y Dios le concedió de su Santo Espíritu. Estamos hablando de unidad en la salvación. En Romanos nos habla, texto que usamos muchas veces para el bautismo, de que fuimos bautizados juntamente con Él, sepultados en su muerte y resucitados para andar en una vida nueva. Hay una identificación y una unidad del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es maravilloso entonces pensar de que a partir de ahí nuestra vida está unida y atada a Él. Miramos para atrás y si le contamos a alguien cómo ha sido nuestra vida o cómo ha sido nuestro testimonio, y hay algunos aquí que están dando esos pasos para membresía, algunos están redactando su testimonio, y algo que siempre decimos es, usted al redactar su testimonio, hay 3 sectores que deben ser bien claros. Es cómo era su vida antes de Cristo, cómo conoció a Cristo, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el momento en el que el evangelio fue expuesto y usted por fe le recibió, y cómo fue su vida de ahí en más. Entonces, desde el momento de conocer el evangelio en adelante, hay algo que caracteriza la vida de todos los creyentes. Usted ya no está más solo. Usted está unido a Cristo. Esta unión por medio de la fe, y Dios concede su Santo Espíritu, es algo que caracteriza al creyente. Como la cabeza no puede estar separada del cuerpo, así el creyente está unido a Cristo por la fe. Y vemos también que esa unidad continúa y continuará por la eternidad, porque Dios sigue guardándonos y preservándonos. Entonces, en esa unidad somos preservados. Podemos pasar por pruebas, por tribulaciones, por luchas, pero el creyente sabe, ¿qué dice Romanos? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo, unidos a Cristo. Andamos en Cristo, estamos en Cristo, somos preservados por Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en sus manos, las manos del Salvador. Y en esta maravillosa unidad debemos pensar entonces en la cabeza y el cuerpo. Ahora, a lo largo de la Escritura, el apóstol Pablo va desarrollando este concepto de Cristo como cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Pero es interesante notar que si uno ve las cartas paulinas en sentido cronológico, podríamos citar 1 Corintios y Romanos, las primeras cartas. Él empieza hablando del cuerpo. Empieza hablando de que somos miembros los unos de los otros. ¿Recuerdan los pasajes de 1 y 2 Corintios? Se mencionan las distintas partes del cuerpo. Claro, el apóstol Pablo está lidiando allí con los problemas y los desórdenes de la iglesia en Corinto. Las divisiones. Noten, divisiones. Pero ¿qué dice Pablo? Somos un cuerpo. Estamos unidos.
Pero no presenta ahí todavía el concepto de Cristo cabeza de la iglesia. Presenta el concepto de la iglesia como un cuerpo. Presenta el concepto del varón como cabeza de la mujer. Lo menciona en el capítulo 11. Pero es hasta más adelante en las epístolas, especialmente en Efesios, donde se habla de Cristo como aquel que es el preeminente, el que está sobre todo principado, potestad, y que es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es bien importante que captemos esta figura, porque imagínese su cuerpo, referimos al cuerpo como un todo, ¿verdad? La mayoría de nuestras funciones de nuestro cuerpo están ligadas a nuestro cerebro. Aunque ciertamente usted va caminando y si se pisa una espina o algo, ¿verdad? Va a haber algo reflejo, ¿verdad? La médula espinal, el sistema de nervios va a hacer que usted quite el pie, pero cuando llega esa información a su cabeza, usted va a decir, algo me punzó, me pinché, necesito verlo, uy, estoy sangrando. Todo este circuito de información y conexión que sube y baja constantemente, y de aquí es donde se maneja las decisiones, la voluntad. Entonces, debemos pensar en la cabeza como aquello que gobierna, que controla, que dirige. Eso es parte de este concepto que se va desarrollando en la Escritura cuando pensamos en Cristo como cabeza. La iglesia es el cuerpo. Él es la cabeza. Él es el que controla, Él es el que dirige, Él es la autoridad. Pero nos habla entonces de unidad. Así como estamos unidos los unos con los otros, también estamos unidos a Cristo como nuestra cabeza. En segundo lugar, también debemos pensar en esta idea de cabeza como aquel que nos representa. La humanidad está en Adán representada, él es una cabeza representativa, y dice en 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Entonces, así como hay una representación en Adán, todas las personas en este mundo, descendientes de Adán, están en una condición de depravación. Somos una raza caída. Adán nos representó, nos guste o no, es cierto, Adán pecó y todos caímos en pecado. Y aquellos que no quieren reconocer eso tienen que negar la realidad de sus actos. Realmente son pocas las personas que rechazan o se resisten a reconocer que pecan. Puede ser que algunos cuestionen la ley de Dios o tergiversen la idea o el concepto de pecado, lo relativicen, pero sabemos que quebrantamos los mandamientos del Señor si tenemos ese reflejo de la ley. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? Tenemos una cabeza que nos representa para nuestro bien, lo que Adán no pudo hacer. ¿No es eso lo que necesitamos? Vean, los políticos toman decisiones y la gente tiene que
aceptar en cierto modo las decisiones que tomaron. Ciertamente en los gobiernos humanos hay distintos instrumentos ahí para cuestionar, ¿verdad? Usted puede votar por un político, hay diferencias. Pero de algún modo, cuando hay un gobernante en autoridad que toma una decisión que involucra a su nación, por ejemplo, en una guerra, toda la nación está en guerra. Y si hay un gobernante que toma una decisión que favorece a esa nación, toda la nación recibe el favor de ellos. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Bueno, todos fuimos representados por Adán y en Adán caímos. Es el primer Adán, alma viviente, dice la Escritura, pero hay un postrer Adán, otra cabeza que nos representa, que es la que nos conviene, y es Cristo. Yo quiero ser representado por Cristo. Yo sé que Él fue y cargó el pecado en mi lugar. Y aquí debemos hacer una aclaración, porque muchas veces este concepto se confunde. Si usted o yo íbamos a la cruz y moríamos por nuestro propio pecado, no podíamos ser salvos. Usted necesitaba a alguien que sea puro, santo, aquel que cumplió la ley de Dios para que pagara la pena por sus pecados, para que usted pudiera tener salvación. Por eso necesitamos ese mediador, el que es santo, el que es justo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, cargó nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Entonces, nosotros que estamos entre aquellos que tenemos esta representación con Cristo, los que le llamamos nuestro Señor y Salvador, los creyentes reconocen que Jesucristo no solamente es Salvador, es Señor, ¿verdad? Algunas veces se predica de una manera un tanto distorsionada y se le hace pensar a la gente de que Cristo puede salvarle, pero no necesita someterse a su señorío. Es como si le pidieran a Cristo que le dé el boleto para ir al cielo, pero no quisieran seguirle ninguno de sus mandamientos. Si usted reconoce que el Hijo de Dios es su Salvador, usted entiende también que Él es su Señor, que le llama a volverse del camino de maldad y de pecado para seguirle. Noten cómo estos conceptos calzan. Si Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, no puede Cristo no ser Señor de la iglesia. Solamente Salvador, para vivir como yo quiero, para no congregarme en ninguna iglesia, para no someterme a los mandamientos que no me gustan. Entonces usted está defendiendo la bendición de ser salvo y rechazando la bendición de tener el Señor en su vida. Usted cuando realmente entiende quién es Jesús, no solamente que Él es Señor sobre todo, porque allí le colocó Dios sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre los ángeles. No hay nadie que esté encima de Él. Él gobierna sobre todo. Y Él también gobierna sobre nuestras vidas. Y es Señor, sí, usted puede decir ciertamente yo puedo resistirme, sí, pero no le conviene. No le conviene decir Señor y luego decir no. Si decimos tú eres mi Señor, luego debemos decir sí, o debemos decir sí, Señor. El creyente no puede menospreciar que tiene una representación tan favorable. Usted quiere alguien que le represente de la mejor manera. Hay gente que busca tener un representante legal, alguien que lo pueda defender en cuestiones legales. ¿A quién va a buscar? ¿Al más preparado, al más capacitado? ¿Quién es el que más le conviene?
En términos espirituales es Cristo. Es aquel que es justo, que es perfecto, que es misericordioso. Piense en Cristo Jesús caminando en las polvorientas tierras de Jerusalén y piense en su misericordia y en su bondad. Leíamos en el devocional familiar estos días, Jesús dice, los sanos no necesitan de médico, pero yo he venido como médico para los enfermos. Y yo le decía a mis niños, ¿quiénes eran los que pensaban que no necesitaban médico? Los fariseos y los escribas, porque ellos estaban parados en una posición donde decían, vean, Jesús anda ahí comiendo con publicanos y pecadores, atacando a Jesús, criticándole. Pero Jesús había llamado recientemente, en ese pasaje, a Mateo, a Leví, le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo ese publicano? Dejó todo para seguirle. Jesús vino a buscar pecadores. Él vino a buscar las ovejas perdidas. Quizás usted es una de ellas. Él viene para revelar a Dios y para decirle, hay esperanza. Usted puede tener paz con Dios y no depende de usted, ni que suba escalinatas o gradas hasta alcanzar un nivel de perfección para que agrade a Dios. Eso es imposible. Nunca va a poder cumplir la ley en las exigencias que Dios tiene. Usted necesita un mediador, que es Cristo. Entonces este médico amado divino se acerca a leprosos como nosotros y nos dice, quiero, sé limpio. Y fuimos limpios, ¿verdad? ¿Experimentó usted esa limpieza en la salvación? Ahí usted se unió a Cristo, cabeza y cuerpo. Allí Cristo pasó a ser consentido para usted, ese representante, esa cabeza federal. Pero no termina ahí, mis queridos hermanos. Hay mucho más aún del amor de Dios. Aunque cortáramos aquí el sermón, podríamos decir, ¡qué maravilla! Toda la preeminencia de Dios en la creación y en la redención. ¡Qué maravilla que Él es la cabeza y que estoy unido a Él! ¡Qué maravilla que es mi representante! Pero aún hay algo más maravilloso, más glorioso. Y hago un paréntesis así. Qué tristeza los que rechazan a Cristo. El apóstol Pedro dice, para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Y no está hablando de una belleza física, ¿verdad? Está hablando del valor de Cristo. Para ustedes, hermanos, que creen, Cristo es valiosísimo. Pero para los que no creen, y note esto, la piedra que los edificadores desecharon. Estaban construyendo y encontraron esa piedra y dijeron, no sirve. Pero ¿qué dice la Escritura? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Estamos hablando de cabeza, ¿verdad? La más importante, la más preeminente, aquella que debe captar nuestra atención y elogio. Él es Cristo. Pero acompáñeme por favor a Efesios, capítulo 5, porque este es el último aspecto que quiero mencionar acerca de Cristo como cabeza y quizás el más importante. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, el apóstol ya había mencionado a Cristo como cabeza, pero aquí está en términos prácticos hablando del matrimonio. Y dice en el versículo 25, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó
por ella. Vean el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, una vez más trae el apóstol Pablo esta idea de cabeza y cuerpo, pero ahora la vincula a la relación matrimonial. El primer matrimonio que ha existido de todos los tiempos no fue Adán y Eva, fue Cristo y su iglesia. Y todo matrimonio de algún modo debe mirar a esa unión de Cristo y su iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Esa es una relación donde claramente se muestra la autoridad de Cristo y la respuesta en sumisión de la iglesia. Nos muestra Dios en su palabra que Dios creó a Adán y luego creó a Eva. Y Eva fue creada para ser ayuda idónea de Adán. Dios colocó la autoridad en Adán y la Escritura nos dice que el marido es cabeza de la mujer. Esto no significa que la mujer sea menor en valor. Significa que Dios dio la autoridad al varón y la mujer debe entender este rol que Dios le da de sumisión a su esposo. Pero ¿cómo es que este esposo ejerce su autoridad? Qué triste, ¿verdad? Cuando uno escucha tantas historias de mujeres, y aquí ustedes han escuchado seguramente, mujeres que han sido golpeadas, hombres viciosos, inmorales, ¿verdad? La esposa ha tenido que criar a sus hijos prácticamente sola. Tristemente eso ha despertado en la sociedad una corriente opuesta que tampoco es nada saludable. Mujeres que no quieren someterse a ningún hombre, mujeres que consideran que no necesitan un esposo y que están empoderadas, ¿verdad? Y defienden todas estas ideas feministas que muchos tienen de rebeldía a la autoridad. Recuerda este concepto, cabeza es autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza ejerce su autoridad sobre el cuerpo. Pero cuando vemos el diseño divino y vemos este cuadro del matrimonio, lo que entendemos a la luz de las Escrituras es que Cristo es el marido perfecto porque ama a su iglesia, a su esposa, con un amor tan puro, tan sacrificial, tan entregado, que estuvo dispuesto a morir por ella y que se esfuerza para santificarla, para purificarla, para presentarla pura. Para eso nos da su palabra. No quiere ver en nosotros mancha o arruga, nos santifica con su palabra, con la obra del Espíritu. Es misericordioso con nosotros en nuestras debilidades. Nos provee para nuestras necesidades. Tenemos el marido perfecto como iglesia de Dios. Pero nuestra contraparte es reconocer, Él es la cabeza. Es a Él que debemos servir, es a Él que debemos honrar. Vea, cuando usted está hablando con alguien, ¿dónde van nuestros ojos? Miramos el rostro de la otra persona. Hay gente que es muy tímida, que le cuesta mantener la mirada, ¿verdad? Pero cuando interactuamos con alguien, usted no está mirando la mano de la otra persona o el pie. Usted se dirige al rostro, como si lo más importante, lo más prominente de donde se manifiesta la voluntad, la expresión de esa persona viene de su rostro. Nosotros no somos los que debemos captar la atención en la iglesia, es Cristo. Nuestros ojos deben ir hacia Cristo, hacia la cabeza.
De Él es la gloria. Sí, ciertamente, en un sentido, Él es invisible. Pero nosotros somos esos miembros, esos instrumentos, esas manos por medio de las cuales Él hace la labor. Una cabeza no puede actuar haciendo actividades o cosas. Necesitamos el cuerpo, de las manos. Ahora, no estoy diciendo con esto que Cristo es incapaz de hacer algo, no. Es que en esta unión majestuosa de Cristo con su iglesia, la iglesia del Señor, somos esos miembros por los cuales Él actúa, Él obra en este mundo. Nuestras obras, nuestra conducta, nuestro testificar, lo que hacemos para adorarle, para servirle, estamos haciendo cosas para glorificar a Dios en sintonía con lo que Dios nos manda. ¿Qué pasa cuando un miembro no responde? ¿Qué pasa si usted se lesiona un miembro, un pie, un brazo y no responde? Hay veces hay personas que tienen problemas de conexión, de nervios o algún daño en la columna y queda ahí, no hay conexión. Hay un problema allí. No puede hacer así la vida espiritual, nuestra comunión con Cristo. Entonces vean qué maravilloso. Es el mejor esposo, se entrega por nosotros constantemente, nos ama con un amor sin ninguna imperfección, nos santifica, es nuestro perfecto representante, es nuestro sumo sacerdote ante Dios. Y nosotros encontramos en Él todo lo que necesitamos. Dice más adelante en Colosenses, si vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, sobre todo principado y potestad. Y notemos esto. Aquí hay algo quizás un poco diferente con el cuerpo humano. Pero necesitamos de la cabeza para nutrirnos. Uno pensaría que como cuerpo debemos alimentarnos, ¿verdad? Pero si buscamos allí la comparativa de la figura, lo que encontramos en la Escritura, sí, ciertamente la Escritura es alimento, pero necesitamos de la cabeza. Vean en Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2, 19. Vamos a llegar más adelante a este texto, pero noten esto. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí el apóstol Pablo está atacando falsas enseñanzas en las que no nos vamos a meter ahora. Pero perciban esto. En esta unión del cuerpo con la cabeza, crecemos, nos nutrimos, estamos unidos y Dios obra en nosotros conforme a su plan, el perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Queridos hermanos y amigos, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos dice el Señor por medio de un pasaje como este? Había mucho más para decir, pero cuando pensamos en Cristo como preeminente en la creación, pero preeminente en la redención, pensemos en Cristo como la cabeza, aquel en el que nosotros como iglesia del Señor estamos unidos a Él, en esta unión tan claramente ejemplificada de cabeza y cuerpo, de modo tal de que no podemos estar separados. Es real, Dios le unió a usted con Cristo, pero también pensemos en nuestra práctica, nuestra disposición de vivir a la luz de esa unidad. Hermano, no es algo ficticio. Ficticio sería para alguien que no es un verdadero creyente.
Pero si usted está unido a Cristo, usted puede disfrutar de Él. Él es su Salvador, Él es su Señor. Podemos pensar en nuestra unión con Cristo, en la comunión que tenemos diariamente con Él. La lectura de la Biblia, la oración. ¿Disfruta usted de unión con Cristo en la práctica? ¿Sabe que el problema de muchos creyentes no es la realidad espiritual? En la realidad espiritual, usted sí puede saber que está unido a Cristo. El problema de muchos creyentes es nuestra inconsistencia práctica. Sí, estoy unido a Cristo, pero tengo unos días que no leo la Biblia o no oro como debo orar. Hermanos, a la luz de lo que Dios ha hecho, acérquese. Él es su Señor, Él es su cabeza, Él es su mejor representante. A usted le conviene estar cerca de Él. Y usted y yo debemos reconocer de que separados de Él nada podemos hacer. ¿Hay algo que te estorba para que te unas más a Cristo? Hay personas que no pueden disfrutar de una clara unidad con Cristo porque no dan pasos de compromiso con el Señor. No quieren dejar pecados. No quieren renunciar a sus ambiciones terrenales. No quieren dar pasos de obediencia. Hablábamos de la unidad en el bautismo. Hay gente que no quiere bautizarse por la razón que sea. Porque le da vergüenza, porque es un compromiso, porque después tiene que venir a la iglesia. Usted no quiere, entonces, tener ese representante, tener esa cabeza. ¿Usted no valora quién es Cristo a la luz de la revelación de la palabra de Dios? ¿Usted no entiende el amor tan grande que el Señor ha mostrado al punto tal de dar su vida para darle salvación? Tenga cuidado de no hacer lo mismo que hicieron los fariseos y los escribas, de desecharlo, de menospreciarlo. Él es precioso para los que creen. En último lugar, una vez más quiero enfatizar en esto. Considere el amor de Cristo. Esta cabeza que ejerce su autoridad de una manera en que usted nunca va a poder decir que Él actúa mal con usted. La mayoría de las veces que alguien se queja de Dios, realmente el problema está en uno. Está en que no aceptamos su voluntad, está en que estamos aferrados a nuestras ideas y a nuestros pecados, no queremos ceder. Pero si usted comprende el amor de Cristo, usted va a ser esa esposa sumisa, servicial, dispuesta a agradar a su marido, porque sabe que su marido la ama. Hay una lección también para nosotros, los esposos, amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Hay una lección para las esposas, a someterse a sus maridos y a reconocer que ellos son la cabeza en el designio del Señor. Quizás las gallinas puedan caminar un tiempo sin cabeza, quizás las cucarachas puedan vivir sin cabeza, pero no es la realidad del cuerpo humano. Y debemos considerar cuán importante es para nosotros tener tal representante perfecto para nuestra salvación y santificación. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, te alabamos por el gran amor que ha sido manifestado en Cristo, en la redención. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. Él tiene todo el poder. Nos ha manifestado el amor maravilloso, desinteresado,
puro. Hemos experimentado, Dios, el perdón de nuestros pecados. Muchos de nosotros aquí, quizás hay entre los presentes alguien que aún no pueda gozar de esa paz, que es haberse perdonado. Oh Señor, pedimos por esas personas, para que tu Santo Espíritu le guíe a la salvación. Y nosotros como tu iglesia, oh Señor, sigue santificándonos. Sigue limpiándonos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Haznos más sumisos y dependientes de ti, y que podamos exaltarte más y más, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.